Buenas tardes, noches para toda la audiencia de la radio. Empezamos un nuevo micro de La Voz Mercantil, como muy bien lo anunciaba Maxi. Aquí estamos para llevar adelante esta propuesta periodística, informativa para el Centro de Empleados de Comercio, para toda la familia, pero también para toda la audiencia, la amplia audiencia que tiene la radio aquí en la ciudad de La Baulalle y en la región. Hoy programa especial, siempre salimos los viernes a partir de las 20 por cuestiones particulares, pero también por la actualidad de la información. Decidimos hacer el programa, este micro, hoy jueves, porque han pasado cosas muy importantes en materia legislativa, en materia política, que repercute, por supuesto, en la esfera social toda, y es por eso que contamos con la presencia, con la visita, por supuesto agradecemos, del doctor Gabriel Silva, quien, además de su profesión, abogado, por supuesto, su trabajo privado, él está dentro de la familia del Centro de Empleados de Comercio en lo que respecta a la asesoría legal. Doctor Gabriel Silva, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, gracias por sumarte a este proyecto. Bueno, Nacho, buenas noches, por supuesto, a toda la audiencia, Maxi. Sí, realmente, bueno, agradecido por esta invitación y, bueno, esperemos charlar de nuestros menesteres, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y por supuesto, imagino, Gabriel, que este tipo de cosas vos nos contarás, digo, me estoy refiriendo a la ley de bases, a lo que sucedió, si bien estaba en la agenda, ¿no? Imagino que ustedes siempre estarán atentos a lo que va ocurriendo, pero venía muy conversado, hay instancias, diputados, reformas, achique del paquete. Anoche ocurrió, bueno, lo que en algún punto se preveía, pero había ciertas dudas, ¿no? En esta situación de empate finalmente se decidió y tenemos un paquete que, si bien habrá que tratarlo, analizarlo individualmente, hay algunos puntos que ya se pueden empezar a analizar. Sí, bueno, efectivamente se terminó decidiendo ayer en la Cámara de Senadores la sanción de esta ley, que vino muy manoseada, porque esto vino impuesto de una manera un tanto desprolija, con un articulado muy variado, con modificaciones muy sustanciales en todo orden, no solo en el laboral, que por ahí es el enfoque que le podemos dar, o de lo que puedo opinar con mayor precisión. Desde lo político, por supuesto, con mucha puja, pero más allá de eso, las reformas son sustanciales. Uh-huh. De un análisis un poco previo a esto y de lo que quedó en particular, hay todavía muchas dudas, ha dejado la ley un poco abierta la discusión, porque no todo está zanjado de una manera muy literal. Bueno, concede inclusive al Poder Ejecutivo muchas facultades para reglamentar, y bueno, eso despierta muchas dudas y sobre todo mucha preocupación a nosotros como abogados en particular, y a aquellos que asesoramos sindicatos y asesoramos al trabajador todo el tiempo. Creemos a priori que va a ser una ley muy cuestionada, va a ser justamente para que los jueces empiecen a interpretar presentaciones de inconstitucionalidad. Uh-huh. Las modificaciones han sido muy particulares y muy profundas y afectan derechos constitucionales, pero bueno, en particular, si querés, cuando lleguemos al punto podemos desmenuzar algunas cosas, ¿no? Sí, además esto que se podría decir, estos poderes, estas facultades, que es uno de los temas, ¿no? Que se estuvieron tratando anoche, que finalmente se aprobaron, estas facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Yo pensaba, también desdibuja un poco el poder legislativo en algún punto, y se empezaron a escuchar ya voces que, no digo que asustan, pero sí hay una cierta alarma en cuanto, bueno, hasta dónde más se va a llegar si estas medidas ya fueron aprobadas. Se habla del aguinaldo, se habla de las vacaciones, se habla de los contratos, se habla de la situación con las embarazadas. ¿Qué podrías decir vos, Gabriel, que por lo menos tiene realidad y que va a empezar a ocurrir rápidamente, en concreto, ¿no? Sí, en concreto, ya del propio análisis inicial de la reforma en el ámbito del mundo del trabajo, digamos. Uh-huh. La primer conquista es empresaria. Yo tengo esa mirada como abogado del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y como abogado de un sindicato.
más allá de las cuestiones políticas, las opiniones, cada uno podemos tener nuestra opinión en particular, pero veo ya que de entrada las grandes excepciones se hacen para las patronales. De entrada, toda la articulación tiene que ver con las condonaciones, las facultades que le da al Poder Ejecutivo de condonar todas las deudas que tengan las empresas respecto de multas por trabajadores negros, por deficiencia en la registración, todas las que ya hacen impuestos, todas las que estén en sede administrativa de la AFIP, del ANSES y de la propia justicia. Entonces ya la apertura de la articulación en lo que respecta al mundo de trabajo empieza con esa excepción, esa gran excepción. Después particularmente, retrotrae algunas normas antes de la vigencia de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, toca puntualmente algunos articulados que tienen que ver, por ejemplo, en su momento a la sanción de la ley 2744 habían quedado excluidos del articulado de la ley de contrato de trabajo las relaciones laborales que tienen que ver con el empleo doméstico, con el empleado agrario y el empleado público. La propia jurisprudencia del trabajo, en todo este tiempo, en 30 años de jurisprudencia, empezó a contener a todos los trabajadores por igual. Entonces incorporó, más allá de las leyes especiales que lo rigen, al trabajador agrario como íntegramente protegido por la ley de contrato de trabajo, en todo lo que tiene que ver la manera de contratar, la manera de desarrollar la vida del trabajo en el mundo agrario, la manera de extinguir la relación laboral. Esto tiene que ver con la protección de la indemnización, el ingreso salarial, el descanso, las vacaciones, aguinaldo, a eso que referís. Lo mismo pasó con la empleada doméstica, lo que se llama empleada de casas particulares, ¿no? Que fueron incorporándose justamente a la fuerza, digamos, por imposición de la justicia, a las normas de la ley de contrato de trabajo. Hoy, por ejemplo, una empleada de casas particulares, un trabajador agrario que es despedido sin causa, por ejemplo, le comprende la articulación de la ley de contrato del trabajo, el artículo 245, que impone la indemnización. Claro. Esta ley retrotrae y redacta de una manera muy particular de entrada esta posibilidad de la exclusión una vez más. Con lo cual, me parece que ya la jurisprudencia se expidió, no creo que los jueces vayan a opinar distinto más allá de la incorporación o la ratificación de esta modificación. Ese es un punto muy controversial. Después, en particular, también delega en la negociación colectiva de los distintos sindicatos la posibilidad de modificar el régimen de despidos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la cobertura de la indemnización, y trata de encaminar todo a lo que es similar al empleado de la construcción. El empleado de la construcción tiene un régimen muy particular que tiene que ver con la previsión de un fondo de cese. Esa ley, que es vieja, es una ley, en la ley 22250, en su momento fue creada justamente por la dinámica que tiene el rubro de la construcción. Y en principio tuvo buena recepción y la idea es buena. En definitiva, la idea es buena, eso, y funciona en ese ámbito. Porque se prevé que el trabajador de la construcción puede cesar, ya sea por renuncia, por despido con causa o despido sin causa, y va a ser acreedor a ese fondo de cese, que es un ahorro que hace el trabajador. Se le pagan en particular, o se le hace ahorrar al trabajador mes a mes, o con su quincena, durante el primer año el 12% de sus ingresos. Ajá. Y durante los años restantes de antigüedad el 8%, entonces al momento del cese tiene acreditado la indemnización. Renuncie, sea despedido con causa o sea despedido sin causa. Sí. Entonces, a todas luces eso se ve como una ventaja, porque en la dinámica que tiene el empleado de la construcción, sale de un trabajo, se va a otra obra, claro, tiene como un sentido eso. ¿Qué pasó? Se desvirtuó con el paso del tiempo, porque se había creado
un fondo especial, se depositaba en un fondo que se llama GIERI, que era un fondo administrado justamente de manera mixta o casi exclusivamente por las patronales. Se depositaba, tenía una libreta de ahorro del trabajador, donde constaba la inversión. Entonces, cuando él decidía con el solo telegrama de renuncia o despido, iba al banco y era acreedor a su indemnización, que era un ahorro que la patronal le retenía y se lo depositaba. ¿Qué pasó? Después esa imposición de las patronales no fue obligatoria, entonces cada patronal se autoaseguraba. Debía, una vez extinguida la relación, el mismo patrón pagarle esa indemnización. Con lo cual, a veces las patronales se negaban, la demoraban, la pagaban a valores históricos. O sea, un empleador de la construcción que tenía 10 años de antigüedad, le pagaban a valores históricos no actualizados el 12% del primer año, el 8% de los años que siguen. El trabajador de la construcción cobraba 2,50 pesos. Bueno, esos son los riesgos de la ley. Entonces, en la medida que eso no sea serio, no esté contenido, el Estado no esté atrás administrando esos fondos, me parece que vamos a caer en un sinsentido de nuevo, y muy litigioso también. Estamos hablando con el doctor Gabriel Silva de este tema de actualidad que compete a todo el mundo laboral del país, por supuesto. Nosotros hacemos quizás más foco en el empleado de comercio, y en este sentido, Gabriel, desde tu rol como asesor legal en el sindicato, ¿cómo ves ante este panorama el presente y el futuro inmediato de los sindicatos en general, y qué importancia empiezan a cobrar en momentos como este, donde las paritarias ya no se discuten como históricamente ocurrieron, ¿no?, a principios de los primeros meses del año, sino que tienen como una agenda de conversación casi trimestral, ¿no? ¿Desde qué lugar se posicionan ellos ante este escenario? Sí, comercio siempre ha sido un gremio, si bien es muy grande, siempre el más grande del país, siempre ha sido muy, muy conversador y muy dialoguista, digamos. Yo creo que van a agotar todas las instancias de conversación. Lo que pasa es que, el sentido y el empuje que tiene la vigencia de esta ley por ahí condiciona un poco los sindicatos para ver hasta dónde pueden negociar y de qué manera. Yo creo que van a tener que ser muy coherentes y muy firmes a la hora de sentarse a negociar la reforma del convenio, en este caso del convenio colectivo 130/75. Porque la ley delega en el Poder Ejecutivo y en los propios sindicatos justamente la negociación de la incorporación de estas modificaciones. Pero acá te quiero hacer da para hablar muchísimo respecto a esto, pero hablando de los despidos y demás, la gravedad es las presunciones que crea o que deroga la nueva ley. Hay presunciones que son constitucionales y la ley lo deroga por una ley, con lo cual el rango constitucional está violado, va a ser cuestionada de todos modos. Y hay una incorporación en la declamación de lo que se llama la injuria laboral, de cuando el patrón se siente injuriado como causal de despido. Incorpora en la legislación algo que es netamente jurisprudencial, por ejemplo, hacer reclamos en las puertas de los trabajadores, impedir el ingreso de otros trabajadores como causal de despido justificado. Eso no estaba, simplemente se trataba de una creación jurisprudencial. Cuando hay un conflicto, los jueces evalúan si tal conducta de un trabajador es injuria suficiente para considerarlo despedido con causa o no. Y eso es lo lógico, que un juez evalúe las conductas y no que la ley determine cuál es el grado de injuria para justificar un despido. Con lo cual se le estaría delimitando justamente el ejercicio del derecho al reclamo al trabajador y por supuesto a los sindicatos, ¿no? Eso creo que son las cuestiones sustanciales y graves de esta ley. Esto recién empieza, claramente siempre es poco el tiempo, sobre todo cuando ha pasado horas de esta sanción. Gaby, a nosotros se nos va el tiempo, entiendo que el tema es mucho más profundo y tenés muchas más cosas para contarnos, será para otra charla, incluso hasta me parece conveniente, porque vamos a dejar también que esto vaya teniendo su cauce, más allá que, hay una sanción, ¿no? Pero esto tiene que volver, se trata en particular, muy probablemente en los próximos micros contemos con tu generosidad para estar presentes y para quizás con más información
todavía poder dar más respuestas a la gente. Sí, por supuesto, por esto, si bien se venía hablando, la verdad que nos sorprendió la sanción en estos términos. Probablemente la discusión sea más profunda para el futuro. Y lo que hay que evitar son los conflictos futuros. Justamente, a veces es preferible que las leyes se mastiquen bien, se discutan bien, tanto en lo general como en lo particular, para que no sean el día de mañana sujetas a inconstitucionalidad, porque si no, no tiene sentido. O sea, van a estar vigentes y con muchas dudas. Y eso pone mal a toda la sociedad, trabajadores, patronales, todos estamos afectados por esa duda, digamos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Gabriel, muchísimas gracias. No, por favor, presente. A disposición. Bueno, como veníamos contando, ¿no? Va a ser un tema amplio, se habla en la calle y por supuesto se habla en los sindicatos, y qué mejor que hacerlo con un profesional, ¿no? que asesora legalmente al Centro de Empleados de Comercio en esta gestión que encabeza Luca Sherry, y seguramente vamos a seguir dándole tratamiento en los próximos micros. Para cerrar, agradecerle por supuesto al doctor Maxi, como siempre, en la operación. Nosotros volveremos la próxima semana. Me quiero ir, Maxi, con una pequeña frase, si sos tan amable, que no me quiero olvidar, porque ayer, 12 de junio, fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nosotros estuvimos sacando información con respecto al tema. Decir que es uno de los principales objetivos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, esta organización que se fundó hace ya más de 100 años y que tiene como función principal, entre otras, por supuesto, pero una de las principales, abolir el trabajo infantil en todas sus manifestaciones. El Centro de Empleados de Comercio de la Baula y Zona, por supuesto, acompaña toda la información que viene en esa plataforma. Muchísimas gracias a la gente de la radio, a la amplia audiencia de la cadena Melodías. La próxima semana estaremos dando tratamiento a otros temas. Ya veremos qué nos convoca. Que tengan un gran cierre del día y buen fin de semana.